En esta clase vamos a ver la insuficiencia cardíaca, los mecanismos y las consecuencias que nos llevan a una insuficiencia cardíaca. Vamos a ver un breve repaso de conceptos importantes, luego la definición de insuficiencia cardíaca, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la clasificación y las pruebas bioquímicas. Y para entender insuficiencia cardíaca vamos a hacer un breve repaso de fisiología, donde vamos a ver la circulación del aparato cardiocirculatorio está formada por una circulación pulmonar y una circulación sistémica. La circulación pulmonar es la que irriga los pulmones y lleva a cambio las funciones de intercambio gaseoso del sistema respiratorio. Es un centro de baja presión y promueve la circulación e intercambio gaseoso en los pulmones. En cambio, la circulación periférica, o circulación sistémica, que es la que va a irrigar todo el organismo, va a salir la sangre oxigenada de la aorta, va a ir a distribuirse en todo el cuerpo y de allí la sangre carboxigenada va a ir hacia el corazón para luego ir a los pulmones. Y este circuito sistémico, es decir, el circuito periférico, tiene alta presión y soporta unas presiones de 90 a 100 milímetros de mercurio. Y esta presión aporta oxígeno y nutriente a los tejidos. Entonces, por un lado la circulación pulmonar y por el otro tenemos la circulación sistémica. La circulación pulmonar, que es la más pequeña, funciona a baja presión, 12 milímetros de mercurio, y está formada por el hemicardio derecho, es decir, ventrículo derecho, aurícula derecha, las arterias pulmonares, los capilares pulmonares y las venas pulmonares. Y a su vez, la circulación sistémica, que es más extensa y tiene una presión mayor de 90 a 100 milímetros de mercurio, está formado por el hemicardio izquierdo, es decir, la mitad izquierda, que está formado por el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aorta y todas sus ramas, también por el sistema venoso sistémico y por las venas cavas. El corazón impulsa sangre por el sistema circulatorio y hay dos bombas en serie, un hemicardio derecho y un hemicardio izquierdo. En el hemicardio derecho va a haber una propulsión de sangre por los vasos donde se intercambian los gases en los pulmones. Y en el izquierdo se impulsa la sangre por los vasos que irrigan a los demás tejidos del cuerpo. A su vez, las aurículas son cámaras de recepción para el retorno de sangre al corazón. También son bombas auxiliares que favorecen el llenado de los ventrículos. Y los ventrículos, que tenemos el izquierdo y el derecho, son las principales cámaras de bombeo del corazón. El derecho bombea sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo bombea sangre por la aorta hacia el resto del cuerpo. Las válvulas, que vamos a ver más adelante, son las que controlan la dirección del flujo de aurículo-ventricular, que son la tricúspide y la mitral. También está la válvula aórtica y la pulmonar. Como es un sistema cerrado, la función efectiva del sistema circulatorio requiere que ambos lados del corazón bombeen la misma cantidad de sangre en un determinado tiempo. Si el gasto cardíaco del corazón izquierdo es inferior al del corazón derecho, la sangre se va a acumular en la circulación pulmonar. Si el ventrículo derecho bombea con menor efectividad que el izquierdo, la sangre se acumularía en la circulación sistémica. Sin embargo, ambos lados del corazón pocas veces expulsan la misma cantidad de sangre en cada latido, y estas variaciones se producen gracias a la gran capacidad de almacenamiento del sistema venoso,
que permite estos cambios transitorios en el volumen sanguíneo. El ventrículo izquierdo es el que tiene mayor trabajo, que soporta mayor presión y presenta mayor cantidad de patologías. El gasto cardíaco refleja la frecuencia con que el corazón late por minuto, la frecuencia cardíaca y cuánta sangre bombea en cada latido, el volumen latido. Entonces, el gasto cardíaco es el producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección o volumen latido. La frecuencia cardíaca va a depender del equilibrio del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Y el volumen de eyección va a depender de tres variables, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. Entonces, el gasto cardíaco va a depender de cuatro variables fisiológicas: la precarga, la poscarga, la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. Los determinantes del gasto cardíaco o volumen minuto son la frecuencia cardíaca, que es la frecuencia con que el ventrículo se contrae y la sangre se expulsa del corazón, y esta determina también el tiempo de llenado diastólico. Tenemos la precarga ventricular, que es el grado de estiramiento de las fibras musculares al iniciarse la contracción, y se corresponde con el volumen ventricular de fin de diástole. En otras palabras, podemos decir también que es el volumen de sangre que impele el músculo cardíaco en telediástole, y en condiciones normales está determinado por el retorno venoso al corazón. La poscarga es la tensión que desarrolla la pared del ventrículo durante la sístole por la carga que se opone al vaciamiento, y se rige por la ley de Laplace, donde tenemos que la ley de Laplace es la presión por el grosor de la pared y el radio. En otras palabras, podemos decir que es la fuerza que el músculo cardíaco contraído debe generar para expulsar la sangre del corazón lleno. Y los componentes en la poscarga van a ser la resistencia vascular periférica sistémica, que es la que nos va a dar la presión arterial, y la tensión de la pared ventricular. La contractilidad ventricular es la capacidad de acortamiento y desarrollo de tensión del músculo ventricular y se expresa con la relación fuerza, velocidad, longitud. Es decir, que es la capacidad que tienen los elementos contráctiles del músculo cardíaco para interactuar y contraerse en contra de una carga. La tensión que desarrolla la pared del ventrículo y la carga que se opone al vaciamiento cuando hablábamos de poscarga, y acá vemos que si hay una hipertensión arterial, por ejemplo, la presión intraventricular izquierda va a aumentar mucho para poder abrir la válvula aórtica y luego desplazar la sangre hacia afuera del ventrículo izquierdo, para que ésta llegue a la circulación sistémica, y este aumento de presión equivale a un aumento en la tensión de la pared ventricular. Para entender un poquito mejor, vamos a ver las diferentes situaciones que se pueden producir en cuanto a la precarga, la poscarga y la contractilidad. Si, por ejemplo, tenemos un aumento en la precarga, y la precarga decíamos que era la fuerza que distiende a las paredes del ventrículo al final de la diástole, esta precarga va a depender principalmente del retorno venoso, del volumen final de sístole y también de la contracción auricular. Entonces, como está aumentada la precarga, va a aumentar la tensión que se genera en el miocardio. Por lo tanto, va a aumentar la distensión del miocardio. Va a aumentar el volumen de final de diástole, y por mecanismo de Frank-Starling va a aumentar el volumen de eyección. Es decir, que si el corazón está funcionando bien, al aumentar el retorno venoso, la cantidad de sangre que llega al corazón, también va a aumentar el volumen de eyección. Otro caso distinto
es en el caso de la precarga disminuida. Por ejemplo, si una persona tuvo una hemorragia digestiva o se le cortó una arteria o está deshidratado o quemado, entonces tiene una pérdida de líquido importante y va a caer el volumen final de final de diástole y también va a caer el volumen de final de sístole, por lo cual va a caer el volumen de eyección. Otro caso es que tengamos un aumento de poscarga, como por ejemplo en una persona hipertensa. La poscarga dijimos que es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. Es todo lo que genere resistencia al vaciado sistólico. Entonces, si tenemos el paciente hipertenso, estos tienen una elevada presión en la aorta, entonces necesitan que aumente mucho la presión en el ventrículo para poder abrir la válvula y eyectar sangre hacia un circuito de alta presión. Entonces, una persona normalmente tiene una presión de 120-80, pero si tenemos un hipertenso con 200 milímetros de mercurio de presión sistólica, el ventrículo va a necesitar superar esa presión para poder abrir la válvula, con menos sangre que queda en el ventrículo. Entonces, al aumentar la presión ventricular, va a aumentar la tensión, va a aumentar el volumen de final de diástole y va a aumentar mucho el volumen de final de sístole, porque cae el volumen de eyección. Es decir, que se vuelve contraproducente porque el corazón está trabajando con un régimen de alta presión. A su vez, si tenemos una disminución en la contractilidad del miocardio, vamos a necesitar un mayor volumen de final de diástole, un mayor volumen de final de sístole y el volumen de eyección, al estar baja la contractilidad, va a caer mucho. Después de este breve repaso, vamos a definir la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que responde a la falla en la función de bomba del corazón, definida como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, en reposo y esfuerzo a pesar de condiciones de llenado adecuadas, o hacerlo pero a expensas de la elevación de las presiones de llenado. ¿Y qué decimos con esto? Que es un síndrome clínico porque posee varias etiologías y a su vez clínico porque se puede hacer un diagnóstico, lo hace el médico, solamente con anamnesis y examen físico. Pero sí, siempre se requieren estudios complementarios para poder clasificar la insuficiencia cardíaca. También decimos que es la incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas del organismo. Pero si lo hace a expensas de aumentando las presiones de llenado. Esto quiere decir que en algunos casos el paciente puede mantener el gasto cardíaco adecuado, pero a expensas de congestión pulmonar, congestión hepática, intestinal, intersticial, con edema de miembro, etc. Y a su vez, el daño funcional o estructural quiere decir que el órgano tiene un daño por algún motivo. Por ejemplo, en el caso de un infarto, una porción del ventrículo dañada y ese daño funcional puede decir que el corazón es estructuralmente normal, pero puede ser debido a disturbios electrolíticos o arritmias o acidosis que el corazón funciona mal y su gasto cardíaco disminuye. Y brevemente, la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, acá en nuestro país, en la Argentina, hay entre 400.000 a 600.000 personas que sufren infarto cardíaco. Esto es de acuerdo a la Revista Argentina de Cardiología, que es un consenso que publicaron en 2016 desde la Sociedad Argentina de Cardiología, y se estima que en nuestro país hay una prevalencia de un 1 a 5% de la población que puede tener algún grado de insuficiencia cardíaca.
Además, la edad promedio se encontró que era de 67 años y origina 70.000 internaciones anuales. El contexto clínico principalmente es debido a hipertensión arterial, a enfermedad coronaria en un 50% de las personas y también debido a diabetes mellitus. Todo esto nos puede llevar a insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca asociada a la disfunción del corazón es el punto final común para muchas enfermedades del sistema cardiovascular. Hay muchas causas posibles y siempre se debe buscar una razón específica de la insuficiencia cardíaca de acuerdo al paciente que estemos viendo. Entre ellas, las más importantes pueden ser causadas por cargas de trabajo inadecuadas sobre el corazón, ya sea una sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión. También puede ocurrir que haya un llenado restringido del corazón, una pérdida de miocitos o una contractilidad miocítica disminuida. Cualquiera de estas causas pueden iniciar una secuencia de eventos que vamos a ver más adelante. Y además pueden tener distintos mecanismos, como por ejemplo en algunos países desarrollados la pérdida de miocitos es común debido a una obstrucción de una arteria, como veíamos el proceso de aterosclerosis, y en cambio también puede haber pérdida de miocitos debido a trastornos genéticos o como una respuesta inflamatoria, por ejemplo, luego de una infección viral o algún otro daño. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es extremadamente compleja y tradicionalmente las investigaciones se centraban en los cambios hemodinámicos del corazón deficiente, considerándolo como un órgano aislado. Sin embargo, los estudios recientes han enfatizado en la importancia de reconocer las interacciones neurohormonales entre el corazón y otros órganos del cuerpo, al igual que los cambios celulares que se producen en el órgano. Desde el punto de vista hemodinámico, la insuficiencia cardíaca puede deberse a un empeoramiento en la función sistólica o diastólica o más frecuentemente una combinación de ambos. En la disfunción sistólica se produce una alteración de la contractilidad miocárdica que disminuye la función del corazón como bomba y como consecuencia se desencadenan tres mecanismos compensadores. El aumento del retorno de la sangre al corazón, es decir, la precarga, puede llevar a un aumento de la contracción del sarcómero por relación de Frank-Starling. En segundo lugar, el aumento de la liberación de catecolaminas, principalmente noradrenalina, incrementa el gasto cardíaco a expensas de elevar la frecuencia cardíaca. Y por último, el músculo cardíaco puede hipertrofiarse y el volumen ventricular puede aumentar. En la disfunción sistólica, todos estos mecanismos compensatorios mantienen temporalmente el gasto cardíaco, pero cada uno está limitado en su capacidad de hacerlo. Y si la causa subyacente no se resuelve, el corazón finalmente falla. La disfunción diastólica es una alteración en la relajación parietal, que lo que dificulta es el llenado ventricular y causa un aumento temprano de la presión intraventricular que acorta la fase de llenado rápido. La disfunción diastólica puede estar presente en cualquier enfermedad que cause disminución de la relajación, disminución del retroceso elástico o aumento de la rigidez del ventrículo. Por ejemplo, la hipertensión a menudo conduce a aumentos compensatorios en el espesor de la pared ventricular izquierda y esto puede causar disfunción diastólica al cambiar los tres parámetros. La falta suficiente de sangre en miocitos, como por ejemplo isquemias, también pueden llevar a graves disfunciones diastólicas al disminuir la relajación, y si la isquemia es grave, como en el infarto de miocardio,
puede producirse un daño irreversible a los miocitos con el reemplazo de células contráctiles por fibrosis, y esto va a conducir a una disfunción sistólica. Entonces, en la mayoría de los pacientes puede haber una combinación de disfunción sistólica y diastólica como responsable de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Independientemente de cuál sea el daño que se provoque sobre el corazón, va a haber una disminución en el gasto cardíaco. Cuando este disminuye, el organismo va a poner en marcha mecanismos de adaptación donde al disminuir la tensión arterial, los vasoreceptores van a sensar esta disminución y van a estimular inmediatamente el sistema nervioso simpático, liberando catecolaminas, principalmente noradrenalina. Y también va a actuar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez el sistema nervioso simpático va a actuar sobre los receptores beta 1 de las arteriolas renales para liberar mayor cantidad de renina. El aumento de las catecolaminas también va a provocar un aumento de contractilidad miocárdica y aumento de la frecuencia cardíaca, porque van a estimular los receptores beta 1 cardíacos para tratar de mantener el gasto cardíaco adecuado. También van a actuar sobre los receptores alfa de las arteriolas y de las vénulas. Sobre las arteriolas van a producir vasoconstricción arteriolar y esto va a aumentar la presión arterial diastólica. Al aumentar la presión arterial diastólica va a aumentar también la resistencia vascular periférica y esto nos va a llevar a un aumento en la poscarga. Por otra parte, las vénulas también van a tener vasoconstricción, va a aumentar el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón y por lo tanto va a aumentar la precarga. Tanto el aumento de la poscarga como el aumento de la precarga nos van a producir una mayor distensión del miocardio y que también va a producir un mayor estrés parietal, disminuyendo más el gasto cardíaco. Esto también va a afectar en el consumo de oxígeno porque se va a necesitar mayor cantidad de oxígeno y con un mayor gasto de ATP. Todo esto va a incrementar aún más el daño. Por otra parte, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a través de la retención de sodio y agua a aumentar la presión, se va a liberar renina de las células justaglomerulares del riñón, la renina va a liberar angiotensina 2 y la angiotensina 2 a su vez va a estimular a las células suprarrenales a producir aldosterona, la cual va a aumentar la retención de agua y sodio para aumentar la volemia. También la angiotensina va a actuar directamente, no sobre la aldosterona, sino también sobre la retención de agua y sodio, y esto va a producir un aumento de presión arterial, con un aumento de volemia, y el aumento de volemia va a aumentar aún más la precarga. Y esta precarga va a aumentar aún más el daño debido a que el paciente ya no tiene más el mecanismo de Frank-Starling y ese aumento de la precarga va a distender más los miocitos que van a debilitar más el corazón y además va a haber también un mayor consumo de oxígeno y una reducción del gasto cardíaco. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también aumenta la liberación de la hormona antidiurética, generando retención de agua libre y empeorando aún más el daño producido. Produce además también vasoconstricción y todo esto aumenta la volemia y aumenta aún más el daño. Con el tiempo, tanto la noradrenalina como la angiotensina 2 van a producir un remodelado miocárdico. El miocardio se va a hipertrofiar y no se acompaña el aumento de vascularización con esta hipertrofia, por lo cual vamos a tener mayor cantidad de células que requieren energía,
pero sin un aumento de vasos sanguíneos. Esto nos va a llevar a necrosis, a isquemia, a microinfartos, y los fibroblastos y el colágeno intentan reparar las áreas de necrosis a través del estímulo de la angiotensina 2. Se va a depositar colágeno que va a distorsionar más la contractilidad y la relajación miocárdica, empeorando aún más el gasto cardíaco. Entonces, en este caso vemos que la hipertrofia es patológica. En la fisiológica puede ocurrir en los deportistas, por ejemplo, pero se acompaña con un mayor aumento de vascularización sin isquemia ni depósito de colágeno. Como veíamos, la angiotensina 2 tiene gran importancia en la insuficiencia cardíaca. Produce vasoconstricción generalizada y excesiva, facilita la liberación de noradrenalina y también estimula la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Y aumenta también la concentración de la hormona antidiurética. En cuanto a la angiotensina y la aldosterona, estas producen una retención de agua y sodio, aumentando la precarga y la congestión venosa, pero además también promueven la producción de citoquinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, que atraen células inflamatorias como macrófagos y neutrófilos, activan a los macrófagos en sitios de lesión y restauración y estimulan el crecimiento de fibroblastos y de síntesis de fibras de colágeno. Los depósitos de fibroblasto y colágeno llevan a una hipertrofia ventricular y fibrosis en la pared del miocardio, con disminución de la distensibilidad, es decir, es un remodelado inadecuado y progresa a la disfunción diastólica y sistólica. La insuficiencia cardíaca se asocia con la liberación de citoquinas y otros péptidos circulantes. Estas citoquinas son una familia heterogénea de proteínas que son secretadas por macrófagos, linfocitos, monocitos y células endoteliales en respuesta a una lesión. Se pueden liberar prostaciclinas, prostaglandina E, óxido nítrico, que es un vasodilatador, y también endotelinas. Y las endotelinas, que están liberadas por las células endoteliales, son potentes vasoconstrictores que también pueden sintetizarse de distintos tipos celulares como los miocitos cardíacos. Y hay 4 endotelinas, la 1, la 2, la 3 y la 4, que su papel es importante en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y junto con el factor de necrosis tumoral, induce a la proliferación de células musculares lisas vasculares, hipertrofia de miocitos cardíacos y también inducen a la liberación del péptido natriurético auricular, aldosterona y catecolaminas. La endotelina 1 está relacionada directamente a la resistencia vascular pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca. El músculo cardíaco produce y secreta hormonas peptídicas con potentes acciones diuréticas, natriuréticas, neurohumorales y sobre la musculatura lisa vascular. Tenemos que los más importantes son el péptido natriurético auricular, que lo secretan las aurículas, y el péptido natriurético cerebral, que lo secretan los ventrículos. Se liberan cuando las aurículas se estiran, por ejemplo en una sobrecarga de volumen que distiende las aurículas, o también cuando los ventrículos se dilatan. ¿Y cuáles son las acciones que van a llevar a cabo? Van a promover natriuresis y diuresis rápidas y transitorias, van a aumentar el filtrado glomerular, van a inhibir la reabsorción de sodio y de agua, inhiben también el sistema nervioso simpático, también el sistema renina-angiotensina, la vasopresina, actúan a nivel del sistema nervioso central, y el dosaje de los péptidos natriuréticos cerebrales nos
sirven para determinar la gravedad de la alteración. Este se eleva hasta 30 veces en pacientes con cardiopatía avanzada. Y entonces, como un resumen, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber inflamación a través de las células, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral. También la función endotelial va a hacer que haya una disminución de óxido nítrico, un aumento de endotelinas, mayor estrés oxidativo. También se va a activar la activación neuroendocrina con la renina, angiotensina, aldosterona, los péptidos natriuréticos. Y por otro lado también va a estar alterado el transporte de oxígeno, tanto en la ventilación como la difusión, los quimiorreceptores, y va a haber un mayor consumo de oxígeno. Va a estar todo controlado por el sistema nervioso central. Y el desempeño contráctil del corazón va a depender de los túbulos T. El potencial de túbulos T libera calcio desde el retículo sarcoplásmico. Estos iones calcio se unen a la troponina, que va a interactuar con la tropomiosina para desbloquear los sitios activos de actina y miosina, lo cual permite el enlace en puentes cruzados y la contracción de miofibrillas durante la sístole. En la insuficiencia cardíaca, tanto el suministro de calcio al aparato contráctil como la recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico se reducen. El retículo sarcoplásmico va a actuar deficientemente y además también se vio que hay niveles reducidos de RNA mensajero para los canales especializados de liberación de calcio. El objetivo del sistema nervioso simpático es aumentar la actividad simpática cardíaca. La respuesta está mediada por tres receptores: el receptor beta 1, el beta 2 y el alfa 1. El alfa 1 es el inductor de hipertrofia cardíaca del miocardio, y en situaciones normales el receptor beta 1 aumenta la actividad simpática cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca, los receptores se activan, provocando toxicidad miocárdica en los ventrículos. La toxicidad miocárdica conduce a una disminución de la fracción de eyección, arritmias y taquiarritmias causadas por la activación simpática. Y todo esto me lleva a un progreso de la enfermedad. Y por otro lado, también teníamos que el aumento de la actividad simpática afecta a los riñones y a la vasculatura periférica a través de los receptores alfa 1 y beta 1. Y esto media la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que causa vasoconstricción, retención de sodio y de agua, y empeora aún más la enfermedad. El miocardio está compuesto por miocitos, que son las unidades funcionales del músculo cardíaco, y células no miocíticas, como los fibroblastos, los macrófagos cardíacos, las células del músculo lisovascular y células endoteliales. Estas células están presentes en el espacio intersticial y pueden aumentar en número y dar soporte a los miocitos. En el plano celular, las células del músculo cardíaco responden a estímulos provenientes de la tensión que existe en la pared ventricular por una sobrecarga, ya sea de presión o de volumen. Y estos procesos nos llevan a la hipertrofia. Puede ocurrir una hipertrofia simétrica, por ejemplo, en el caso de los atletas, donde hay un incremento proporcional de longitud y ancho muscular. Por otro lado, lo que puede ocurrir es que haya una hipertrofia concéntrica, y esta hipertrofia se produce por sobrecarga de presión, por ejemplo, en la hipertensión, una mayor tensión en la pared arterial produce replicación paralela en las miofibrillas, engrosamiento de los miocitos e hipertensión concéntrica. Estas pueden preservar la función sistólica un tiempo, pero hay mucho músculo, va a tener mucho consumo de oxígeno
y esto puede conducir a infarto o isquemia. Por el otro lado, una hipertrofia excéntrica es cuando la sobrecarga es debido al aumento de volumen. Entonces vamos a tener un aumento en la tensión en la pared. Esto va a provocar la replicación de miofibrillas en serie, la elongación de las células musculares cardíacas y la hipertrofia excéntrica, donde vemos acá que la luz se va a agrandar, la pared va a ser mucho más fina y más débil. Los estímulos para hipertrofia y remodelado reflejan la tensión mecánica de los miocitos y también son señales de crecimiento proporcionados por la angiotensina 2, el péptido natriurético auricular y la endotelina 1. Los miocitos cardíacos no pueden proliferar una vez que maduraron y llegaron a su forma adulta. Sin embargo, hay una rotación constante de proteínas contráctiles que forman el sarcómero. En respuesta a tensiones hemodinámicas, en la insuficiencia cardíaca y en respuesta a los factores como angiotensina 2, factor de necrosis tumoral, noradrenalina y otras moléculas, estas inducen la síntesis de proteínas a través de mediadores intranucleares, pero esto causa una hipertrofia de los miocitos con aumento del número de sarcómeros y una reexpresión de formas fetales y neonatales de miosina y troponina. Es decir, no son las formas, los miocitos adultos, sino que son formas fetales. Y esto hace que los miocitos sean grandes, pero que no se contraen normalmente y tienen una actividad ATPasa muy disminuida. El corazón se agranda frente a este estrés hemodinámico continuo y los cambios y la forma del miocardio asociados con la insuficiencia cardíaca se denominan remodelación del ventrículo izquierdo. Varios cambios de los tejidos pueden mediar este proceso. Primero, la insuficiencia cardíaca se asocia a pérdida de miocitos a través de un proceso de apoptosis, pero este proceso es diferente de la necrosis y las células apoptóticas generalmente muestran una disminución del volumen celular sin interrupción de la membrana celular. Y a medida que el proceso apoptótico continúa, el miocito finalmente muere y quedan como agujeros en el miocardio. Lo otro que puede ocurrir es que en la insuficiencia cardíaca la mayor parte del tejido fibroso aparezca en los espacios intersticiales del corazón. Frente a una sobrecarga de volumen, vamos a tener una mayor dilatación, vamos a tener depósito de colágeno como resultado de la activación de los fibroblastos y muerte de miocitos. Se va a producir una dilatación gradual del ventrículo y el deslizamiento de los miocitos como resultado de la activación de colagenasas que interrumpen la red de colágeno puede ser el responsable de este proceso. A modo de repaso, entonces una injuria que afecta al corazón, el organismo va a responder a través de un aumento de la frecuencia cardíaca, de una dilatación ventricular, produciéndose una sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión, según sea la noxa, activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también va a haber liberación de antidiurética, de péptidos natriuréticos, va a haber una redistribución del gasto cardíaco y cuando todos estos mecanismos de compensación fallan, aparecen las manifestaciones clínicas. Esas manifestaciones pueden ser congestivas y o de hipoperfusión periférica, y esto puede deberse a una disfunción ventricular diastólica o sistólica y como consecuencia de una anomalía de la función cardíaca. Y las causas primarias que nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca son principalmente la cardiopatía isquémica en un 75% o las coronariopatías. También puede ser una cardiopatía congénita o cardiopatías valvulares o hipertensivas. Los factores desencadenantes son de los más variados, pueden ser infecciones, arritmias,
excesos de ejercicio físico, pueden ser excesos de sal, de líquidos, pueden ser también factores ambientales, emocionales, también puede ser debido a infarto de miocardio, embolia pulmonar, anemia, tirotoxicosis y embarazo, agravamiento de la hipertensión, miocarditis reumática, vírica y otras formas, o endocarditis infecciosa. Los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, recordemos que como es un síndrome, su diagnóstico es clínico. Entonces, vamos a tener por un lado la insuficiencia cardíaca aguda, donde el síndrome agudo puede darse en un paciente sin enfermedad cardíaca previa o en un paciente con una patología cardíaca previa que se descompensa agudamente, y es agudo porque se instala en minutos, horas, días o en pocas semanas. Y en este caso se puede presentar como un cuadro grave de edema agudo de pulmón recordemos que el edema agudo de pulmón puede tener disnea, ortopnea, tos con expectoración de color salmón, sudoración, hay un aumento de la presión capilar pulmonar y en la radiografía se ve como un infiltrado intersticio alveolar en alas de mariposa. Lo otro que podemos tener es un shock cardiogénico, que puede ser también debido a un infarto agudo de miocardio, con las enzimas elevadas, enzimas cardíacas elevadas, como habíamos visto, y con un supranivel del ST, del segmento ST. Y por otro lado, podemos tener un paciente que sea una persona joven y que presenta los signos anginosos, la disnea, hipotensión, confusión mental, quejas torácicas inespecíficas, y no tiene antecedentes ni de diabetes ni de hipertensión, es una persona joven, entonces tenemos que pensar en la miocarditis viral. Y en la miocarditis viral es como un síndrome gripal con un aumento de enzimas cardíacas y un infranivel de PR. Y el supranivel de ST es más difuso, no es tan marcado en el electrocardiograma. La insuficiencia cardíaca crónica se instala en meses o en años, y acá vamos a diferenciar los síntomas anterógrados con un bajo gasto cardíaco y los síntomas retrógrados con una mayor congestión. Y acá lo más importante para recordar es que cuando el médico piensa en una insuficiencia cardíaca, cuando el paciente tiene alguna historia de riesgo cardiovascular y llega a la consulta quejándose de fatiga y disnea. La disnea es el síntoma más frecuente y siempre en insuficiencia cardíaca vamos a ver disnea. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta como el síntoma más sensible para determinar insuficiencia cardíaca. Y si tenemos un trastorno en el ventrículo izquierdo, es decir, una insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a tener síntomas retrógrados, es decir, síntomas congestivos. ¿Qué quiere decir? El corazón, el ventrículo izquierdo no puede bombear suficiente sangre hacia adelante, entonces la sangre queda concentrada hacia atrás y va hacia los pulmones. Por eso es que se produce la congestión y pasa lo que le pasa al hombre no puede respirar, se produce una disnea, y la disnea, que dijimos que era un signo y un síntoma de insuficiencia cardíaca muy importante, la vamos a distinguir clasificándola en 4 grados. La primera es sin disnea ante esfuerzos habituales. La de grado 2 es la disnea ante esfuerzos habituales, la de grado 3 ante esfuerzos menores a los habituales, y la disnea, la 4, es la disnea en reposo. Y ahí no puede realizar ejercicio físico. Y es de gravedad e importante para tomar decisiones. Otra cosa que puede ocurrir es la ortopnea. Y la ortopnea se produce inmediatamente cuando el paciente se acuesta, ya que
que es provocada cuando pasamos de estar de pie a acostarnos. Entonces todo el líquido que estaba acumulado en las venas y en los miembros inferiores pasa bruscamente al corazón y como el corazón está insuficiente, no puede eyectar todo ese líquido y entonces se siente ese grado de disnea que el paciente se levanta, cuelga los pies y la disnea mejora rápidamente. También la disnea paroxística nocturna se produce 1 a 2 horas luego de que el paciente se duerme. O sea, esta es diferente a la ortopnea. El paciente se despierta con falta de aire. ¿Por qué? Porque al estar acostado hay una reabsorción de los edemas periféricos y esto lleva a un aumento de volemia que se termina acumulando en el pulmón. Y como el corazón no es capaz de soportar ese aumento de volemia, la disnea eh, la disnea que se produce es más intensa que la ortopnea y también se acompaña generalmente de tos, sibilancias y demora en mejorar cuando el paciente se levanta. Entonces también puede haber tos, hemoptisis, es decir, el eliminar un poco de sangre al toser, y también puede producirse edema agudo de pulmón, como vamos a ver un poquito más adelante. Y los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha van a ser anterógrados, es decir, debido al bajo gasto cardíaco. Y vamos a ver cómo esta señora, que va a tener un hígado grande, va a tener muchos edemas, va a haber hipoperfusión muscular con fatigas, mialgias, la persona no tolera esfuerzos. También por hipoperfusión gastrointestinal, con anorexia, hiporexia, hay una atrofia de vellosidades intestinales. Puede haber en casos graves y avanzados hipoperfusión cerebral, ya va a haber confusión mental, lipotimia, síncope, y también puede haber hipoperfusión renal, con retención de sodio y agua y formación de edemas. Si el paciente está acostado, va a empeorar a la tarde. También va a haber una ingurgitación yugular, que es típico de los síntomas anterógrados. Y estos síntomas se van a producir debido a esa hipoperfusión. Y para entender un poquito más globalmente todos estos síntomas, vamos y cómo desde una insuficiencia cardíaca izquierda podemos llegar a una insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver qué es lo que ocurre en el ventrículo izquierdo. Al principio vamos a tener en el ventrículo izquierdo un aumento en las presiones. Este aumento en las presiones va a pasar a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha va a tener un gran aumento de presión porque el ventrículo izquierdo no está pudiendo inyectar la sangre y entonces también se va a sobrecargar de presión la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Entonces va a haber una circulación retrógrada, va a ir hacia atrás y vamos a tener un aumento de presión hidrostática. Vamos a tener un aumento de presión hidrostática pulmonar, pero también un aumento mucho mayor de presión hidrostática capilar. Entonces la presión arterial va a estar aumentada en los capilares pulmonares. Acá vamos a ver, se van a producir todos los síntomas que habíamos hablado. En los alvéolos, acá tenemos los alvéolos y acá tenemos el capilar. Lo que vamos a tener también es un aumento de presión hidrostática capilar con trasvasación de líquido al intersticio. Y luego del intersticio también puede pasar un poco de líquido hacia el alvéolo.
y esto lo que va a producir es un edema intersticial. Todo esto va a generar taquipnea, disnea, dificultad al respirar y me puede producir edema agudo de pulmón por hipoxia. También vamos a tener muchos macrófagos y también vamos a tener células cardíacas. En episodios repetidos de enfermedad pulmonar, sobre todo por insuficiencia cardíaca crónica, vamos a ver estas células cardíacas que aparte de estar en el líquido intersticial, van a formar también parte del glóbulo rojo, van a ser fagocitadas por los macrófagos alveolares, transformando la hemoglobina en hemosiderina. Y por eso es que el paciente tiene una tos con expectoración herrumbrosa. Los macrófagos están cargados de hemosiderina. Todo esto va a hacer que aumente la congestión pulmonar y entonces vamos a tener mayores presiones en la aurícula derecha. En la aurícula derecha entonces puede haber una congestión y pasar al ventrículo derecho con una distensión, una insuficiencia de la válvula tricuspidea, y esto va a hacer que el ventrículo derecho también aumente de tamaño. Y de ahí comenzamos a tener todos los síntomas anterógrados, es decir, debido a una alteración en el ventrículo y la aurícula derechas. Pero puede ser que esto ocurra también por sí solo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que decíamos antes. Va a haber una hipoperfusión muscular con fatiga por la disminución de la perfusión tisular, mialgias, la persona no tolera esfuerzo y es progresivo. En la medida que va progresando la insuficiencia cardíaca, cada vez tiene menos esfuerzo, es decir, que la disnea se va a producir también con mayor frecuencia. Va a haber atrofia muscular por toda esta hipoperfusión, el músculo va a disminuir su tamaño. Por otro lado, el sistema gastrointestinal, vamos a tener una hiporexia por llenado precoz, vamos a bajar de peso, en realidad va a haber una disminución de peso, pero puede haber muchos edemas, por lo cual también puede no notarse esa disminución de peso. Vamos a tener alterado también el riñón, donde vamos a tener que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a tratar de retener sodio, agua, el mecanismo va a ser insuficiente y se van a producir edemas. Entonces ahí vamos a tener la ingurgitación de la yugular, que se puede tener frente a síntomas anterógrados, pero también retrógrados porque son congestivos. Entonces a veces ahí la ingurgitación yugular se nota mayormente cuando tenemos síntomas retrógrados. También va a haber, decíamos, hipoperfusión cerebral en los casos más graves, con confusión mental, hipotimia, síncope, y cuando se instala este síndrome sistémico, se alivia la congestión pulmonar, entonces el paciente va a mejorar su disnea. La congestión va a pasar al hígado, al intestino, al vaso, a los miembros inferiores y se va a instalar una insuficiencia cardíaca global, es decir, la insuficiencia cardíaca izquierda más la insuficiencia cardíaca derecha. La clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca es de clase 1, donde no hay limitación en la actividad física. La actividad física no produce síntomas. En la clase 2 hay una ligera limitación en la actividad física, es decir, no hay síntomas en reposo, pero sí aparecen con actividad física habitual. La clase 3 es notable limitación en la actividad física, donde no hay síntomas de reposo, pero aparecen con una mínima actividad física. Y la clase 4 ya es una limitación extrema de la actividad física, es decir, que hay una incapacidad para realizar actividad física en ausencia de síntomas o aparición de los síntomas en reposo.
Y la nueva clasificación de insuficiencia cardíaca está dividida en etapas, donde la etapa A son los pacientes en alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anormalidad estructural aparente. La etapa B son los pacientes asintomáticos con alguna anormalidad estructural, ya sea por antecedentes de infarto agudo de miocardio, baja fracción de eyección, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedades valvulares. Luego tenemos la etapa C, donde los pacientes ya están sintomáticos con alguna anormalidad estructural. Y la etapa D, los pacientes son sintomáticos con anormalidad estructural y refractarios al tratamiento estándar. Y los exámenes de laboratorio en la insuficiencia cardíaca sugeridos por la revista argentina de cardiología que mencionaba al principio son una gran cantidad. Como verán, se los dejo para que lo vayan leyendo tranquilos, pero principalmente como es un síndrome clínico, desde el laboratorio podemos apoyar a la sospecha del médico. Entonces, hay una gran variedad de exámenes que se pueden pedir dependiendo de la situación y del paciente especialmente. Entonces, por ejemplo, si pedimos un hemograma, puede verse alguna anemia que se relacione con agravamiento de insuficiencia cardíaca. Podemos pedir una función renal y con eso medir la función renal pidiendo un examen de urea, de creatinina, un clearance de creatinina para ver cuál es el compromiso renal en la insuficiencia cardíaca. También podemos ver las alteraciones electrolíticas pidiendo un ionograma, midiendo sodio y potasio. También hepatograma, en general para ver si hay alguna congestión hepática, si hay hipoalbuminemia. También se pueden pedir hormonas tiroideas ante una sospecha de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, también serología para Chagas, porque es una de las causas principales de insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca por dilatación del ventrículo. Después se puede pedir proteinograma, péptidos natriuréticos, que son muy útiles para establecer diagnóstico de insuficiencia cardíaca y también nos dan un valor pronóstico, lo que sí no es tan común en los laboratorios de baja complejidad. Y también, por supuesto, las troponinas como marcadores de riesgo de infarto o de falla cardíaca. Y por último, vamos a ver la gran cantidad de marcadores que se pueden medir, que muchos son para estudios epidemiológicos o experimentales, pero hay otros que sí se utilizan, como la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, que son pruebas bastante caras. También se puede medir el estrés oxidativo a través de la mieloperoxidasa. Se pueden medir la noradrenalina, también renina, angiotensina, aldosterona, eso sí se miden y también son un poco más caros. También podemos ver los marcadores de remodelado de la matriz y también los que producen injurias en los miocitos y también estrés. También hay nuevos marcadores que, bueno, es como para que vean la gran cantidad de pruebas bioquímicas que se puedan realizar. Y acá les queda la bibliografía y los artículos que pueden encontrar en internet. Y ahora sí, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima clase.